Perfecto. Bueno, bienvenidos a la tercera parte. Hoy vamos a hacer algo un poco más sencillo. Bueno, no tan sencillo, pero vamos a enfocarnos en, antes de seguir desarrollando un poco, ver un par de cosas de cómo configurar un poco el ambiente de trabajo para que después nos facilite un poco las cosas. Entonces, a ver. Bien. Bienvenidos a SSA. Recuerden que las cosas están en el canal de YouTube y en el repositorio de GitHub. Estábamos viendo la parte de pruebas automatizadas. En la parte 1 vimos un poco de qué es la interpolación numérica. En la parte 2 reestructuramos un poco el código del proyecto. Y ahora en la parte 3 vamos a configurar un poco el ambiente de trabajo. Y eso, antes de seguir con las cosas que quedaron pendientes de la parte 2, que fue implementar la interpolación lineal y después eh, terminar de ver la utilidad de hacer el gráfico para entender que estemos haciendo bien la interpolación, lo que vamos a enfocarnos hoy es en eh, configurar el ambiente, digamos, ponerlo en un estado que nos permita ejecutar las pruebas automatizadas de manera muy sencilla, de manera integrada con, digamos, en este trabajo estamos haciendo con Visual Studio Code, entonces poder ejecutar las eh, pruebas y ver los resultados directamente ahí en la IDE. Y también podrá poder utilizar el debugger. Bien, entonces salimos de acá, arranquemos. Entonces, no, abrimos Visual Studio y veamos cómo estaba funcionando, cómo está el código hasta este punto. A ver si puedo hacer un poco más chiquitito. Ahí está. Entonces, teníamos el código de las pruebas que habíamos, digamos, separado para poder utilizar los tests y de alguna manera poder verificar, digamos, de que están funcionando. Entonces, probemos. Por ejemplo, uno puede ejecutar el código desde acá en Julia, decir, bueno, ejecutar el archivo en REPL o en un nuevo proceso. Y acá van a ver un par de particularidades. Entonces, probemos. A ver, hacíamos Julia y acá SSA serie es pruebas. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Corrió todo perfecto, no hay ningún problema. Eso quiere decir que está ejecutando el código. Probemos de otra manera de ejecutar. Por ejemplo, si ejecutamos el código en un nuevo proceso, a ver si es equivalente. Mm, Perfecto. Entonces, si se fijan, bueno, están corriendo sin ningún problema. Todo pasa, todo a 10. Y ahora veamos, por ejemplo, pueden ver acá, hay unos puntos rojos. Esos van a estar relacionados al debugger. Es decir, veamos un ejemplo de cómo podemos debuguear esto. ¿Qué quiere decir debuguear? Es ejecutar el código e ir ejecutando paso por paso cada una de las líneas y digan, para ver los resultados intermedios de la ejecución. Entonces, por ejemplo, creemos un nuevo archivo que se llame, digamos, por estándar main.jl, que va a ser el código que vamos a tratar de ejecutar y que va a ser como nuestro programa principal. Vamos a importar, digamos, el código de nuestro paquete y vamos, elijamos unos puntos y vamos a decir que nuestra función f
hacer inter. Vamos a ejecutar esto. Así se inicializa en el ambiente. Y podemos tener como lo que se llama el IntelliSense, que es poder tener el código, digamos, que detecte cuál es el código que tenemos. Por ejemplo, lo que acabo de hacer es apretar control espacio y me da, digamos, abre la ventana de IntelliSense, que es decir, bueno, qué cosas podemos generar. Entonces, probemos con interpolación y le vamos a decir puntos. Y ahora vamos a decir, bueno, igual a f de 10. Entonces, bueno, si se fijan acá hubo un error porque dice tratamos de abrir este archivo que no existe. ¿Sí? Eso es porque cuando ejecuté, hice Shift Enter, el contexto en el que está pensando el Visual Studio para ejecutar el código es, digamos, el tope. Por ejemplo, si yo hago pwd, me dice que está en users, agus, bla, 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 todo esto. Entonces yo puedo hacer change directory y acá podemos hacer series y pruebas automáticas. Cambio el directorio. Lo puedo hacer pwd otra vez. Print working directory. Pruebas automatizadas. Entonces si ahora vuelvo a ejecutar esto, tuki, funcionó. Entonces, interpolación, puntos, interpolación y vale 0. Bueno, bien, a ver. Y vale 1. Perfecto. Entonces, esto funciona. Pero imaginemos, ahora que, digamos, queremos ver una ejecución un poco compleja. Por ejemplo, veamos en el caso de 10, queremos ver por qué nos da 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, hagamos lo siguiente. Ponemos un breakpoint. Breakpoint es un punto para parar. Y bueno, ahora para ejecutarlo, tenemos que venir acá. Run and debug. Y acá dice, bueno, todavía no puedes debuguear porque hay que configurar ciertas cosas. Entonces, creemos un archivo JSON que se llama launch.json, que nos va a decir, bueno, cuál es la configuración que vamos a tener para iniciar el debugging. Entonces, por ejemplo, fíjense que nos dice current working directory, es esto, emp es para agregarle variables de ambiente, cuál es el programa que vamos a ejecutar, es el archivo, y esto tiene varias como opciones. Visual Studio tiene integrado con control de espacio. Vemos cuáles son las posibilidades que podemos hacer para agregar acá. Entonces, podemos probar. Y uno puede crear distintas configuraciones. Por ejemplo, si yo puedo copiar esto y pegarlo acá abajo. Agrego una nueva, type Julia debug. No, perdón. Debug, le cambio el nombre, request launch, programa va a ser en el archivo, current working directory. Esto incluso le puedo cambiar. Y ahora vamos a probar, a ver qué pasa. Entonces, acá, en la parte de la derecha, por ejemplo, esto. Program, vamos a ir a main. Y acá vamos a hacer, tenemos las dos opciones. Run active in Julia, debug. Entonces, probemos esto así. Y para ejecutarlo, le damos play. Start debugging. Entonces, si se fijan, aparece esta barrita de acá arriba, que uno la puede mover a donde quiera. Que lo que hace es darnos la posibilidad de, bueno, tenemos la opción de continuar, de step over, que es, digamos, dar un paso, de step into, que es
ir hacia abajo, digamos, es entrar en la función, en la ejecución, salir de la ejecución, salir del llamado, del contexto en el que estemos, y esto es, bueno, reiniciar. Y esto, parar el debugging. Entonces, por ejemplo, si yo hago step over, termino, no pasó nada. Entonces, esto no nos ayudó en nada. Entonces, veamos, hagamos un poco más. Algo más interesante. Entonces, active el ambiente y para acá. Entonces, uno puede ver las variables que están en los distintos contextos. Entonces, por ejemplo, local no existe nada. Global hay un montón de variables definidas. Fíjense, de manera global. Eso quiere decir, estos aparecieron porque los incluimos dentro de interpolación. Después, el global, no hay nada más. Ahora, si damos un paso, y ¿qué debería aparecer? En el contexto global aparecieron puntos. Bien, y uno puede, digamos, lo que tiene bueno esto es que uno puede explorar los datos de una manera un poco más interesante. Digamos, a veces, digamos, la idea del debugging es poder entender el programa y ver el estado, digamos, como pausado en el tiempo de qué cosas están pasando. Bien, entonces tenemos definido los puntos y ahora saltemos, entremos en la función interpolación y vemos qué es lo que pasa. Entonces hacemos step into y ahora tenemos este nuevo contexto. Y fíjense que ahora en este contexto a puntos aparece como una variable local. Entonces si le damos step over, crea el diccionario, step over, crea la función f. Fíjense que esta función f tiene algo como una variable, un nombre bastante raro y tiene la información interna de, bueno, cuáles son los valores que contiene, porque esta función va a tener referencias a este diccionario que fue creado con estos puntos. Entonces, vamos a dar step over, esto sale, y bueno, ahora en el global main, el salir todavía no se definió f, damos una más, y ahora sí, apareció f. Y ahora podemos entrar en f, en la evaluación. Entonces, fíjense que volvimos acá, pero ahora estamos dentro de esta f, esta evaluación. Entonces, ¿quiénes son los locales? Los valores locales. El valor local x y d es el diccionario. ¿Sí? Entonces uno puede decir, bueno, the power, cambió algo, no cambió nada. Power, y terminó el programa. Entonces, con eso nos va a ayudar a, digamos, la idea de debugar es poder ir ejecutando paso a paso para poder encontrar, no sé, algún error o entender el código de algo, digamos, que no conocemos. Bien, eso sería el primer punto. Y ahora el segundo punto, lo que vamos a ver es cómo acá tenemos la opción del Run and Debug. Acá abajo hay esto otro que es este testing. Entonces, veamos cómo se configura eso. Para eso, saltemos un poco a acá intentando. Entonces hagamos Visual Studio Code Julia Tests. Testing en Visual Studio Code. A ver si nos dice información. No es el particular de esto. Test Item Framework. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Test Item Framework nos dice que podemos utilizar estos test items. Dice, test items pueden aparecer en cualquier lugar, no tienen que estar en el test folder
ni siquiera tienen que estar en el archivo que se llama runtest, que es como el estándar de Julia. Y bueno, y dice, una vez que tengamos la extensión de Julia, va a buscar estas cosas de test items. Entonces, veamos qué pasa. Si yo vengo acá y pongo macro test item, fíjense, instantáneamente ya me apareció acá esto. Entonces, ¿cómo se usa el test item? Veamos el ejemplo. Test item, le ponemos un nombre. Probando los test. Y le ponemos un contexto, esto, begin, end. Begin, end. Bueno, me autocompleto. Entonces, fíjense qué podemos hacer ahora. Esto de begin, end, vamos a hacer, uno puede ejecutar, SSA, series, pruebas automáticas, pruebas, probando test. Buenísimo. Entonces, uno ejecuta. Bueno, esto está haciendo bastante. Bueno, hasta que esto ejecuta, veamos a ver si hay alguna otra información. En los test items es simplemente poner el contexto. Tenemos los tests como antes. Ejecutar en Visual Studio, append test. Y nos va a tener información. Bueno, acá podemos hacer, bueno, parece que podemos agregar distintos tags para después poder ejecutar esto, pero lo veremos más adelante. Y parallel test. Bueno, eso sí puede ser interesante. Esto. No. Uy. Test results. Sigue ejecutando. Seguramente está compilando algo. Y bueno, ya veremos qué pasa. Hagamos la prueba. Entonces, organicemos un poco mejor esto de las pruebas para ir modificando. Bueno, esto. Generar, veamos qué tenía. Verificar, interpolación, coincide en punto de interpolación. Bueno, dice que ejecutaron, pero no corrió nada. Tiene sentido porque test item no tenía nada. Fíjense, ya hay una opción de ejecutar solo este test. Entonces, vamos a lo siguiente. Este test set, vamos a hacer test item. Interpolación coincide en puntos. Bien, pongamos un end. Y formateamos. Ahí está. Entonces fíjense, ahora aparecieron estos otros. Entonces pongamos acá un assert cualquiera. Pongamos test 1 igual a 100. Entonces, si yo ejecuto esto, debería hacerlo y a ver si lo ejecuto el otro en paralelo. Debería correr un poco mejor. ¿Qué está tirando? Bueno, algo no está ejecutando, así que probemos lo siguiente. Vamos a hacer, cerremos Visual Studio. Vamos a abrirlo.
Veamos, acá aparece. Va ejecutando, está cargando las cosas del ambiente. Después, a ver, veamos cómo está la computadora. Uh, ahí arranca. Bueno, seguramente todavía no lo detecta porque no arrancamos una repel. Ahí está, pim. Bueno, perfecto. Y ahora probemos esto. Mm, mm, mm. A ver si funciona. Probemos estas. Y si no funciona, tendremos que investigar un poco qué es lo que pasa. Igual, la idea era poder mostrar que esto estaba ejecutado. Y algo muy particular que es importante es que dentro de las pruebas automáticas, a medida que vamos, como lo que interesa es tener una forma de reproducir un, digamos, lo que sería un caso de prueba de la ejecución de nuestro código, nos va a permitir, digamos, a medida que vayamos implementando más cosas, tener como pequeños, serían como scripts chiquititos para ejecutar cierta parte del código. Solo cosas mínimas para ejecutar cierta funcionalidad. Y si se fijan acá, hay la posibilidad de debuguear el test. Entonces sería como, en vez de tener que tener como un programa muy grande en el cual pasan un montón de cosas, normalmente uno cuando a medida que va armando los tests, armando el código o la función, digamos, el script principal o el programa, empiezan a aparecer un montón de cosas. Entonces, que a veces se lee desde un archivo, se hacen gráficos, se hacen, eh, no sé, procesos intermedios. Y si hay un error, a veces lo mejor es tratar de llevar como la configuración mínima para poder ejecutar, para poder reproducir ese error y crear lo que sería un test o una prueba aparte para poder debuguear exactamente esa funcionalidad y verificar de que, bueno, una vez que se arregle el problema, todo esto esté funcionando bien. A medida de que uno después lo puede. También la otra posibilidad digamos, otro de los beneficios de tener pruebas automáticas es si uno entra a un repositorio de otra persona o ve el código de otra persona, uno tiene la capacidad de ir directamente a los tests y ver, bueno, cuál es la manera más sencilla de configurar, digamos, quizás no es sencilla, pero cuál es la los requisitos mínimos para configurar cierto código, digamos, cuáles son las dependencias que hacen falta, cuáles son los datos que hay que armar, que hay que completar para poder ejecutar, digamos, cierta función. Entonces es como decir, bueno, estos son los requerimientos mínimos de información que necesito para ejecutar cierta parte del código. Por ejemplo, nosotros para poder ejecutar, vamos a hacer esto, lo vamos a meter en como la prueba más sencilla de todas. Vamos a decir, vamos a pegar acá y vamos a decir test fn10, vamos a poner fn 0.5 es igual a, no sé, 0.1. Entonces, vamos a decir, digamos, interpolación
Fíjense que es algo lo más sencillo posible. No tiene que ser gran ciencia, pero lo único que nos va a dar es... Acá vamos a hacer interpolación constante y vamos a hacer interpolación constante. Entonces, normalmente en inglés se pone, no sé, test algo, test something. Vamos a poner probar interpolación, probar interpolación constante. Simplemente como un estándar para ir organizando y para que esto nos diga si funciona o no. Entonces podemos, digamos, ya vimos que no está funcionando. Seguramente hay que hacer algo más, pero lo que podemos hacer es en la terminal, vamos a hacer acá, ejecutar de vuelta. Esto, Julia, test item is not defined porque hay que usar using test y seguramente se va a quejar porque no está instalado. No existe test items. Ok, entonces lo vamos a dejar por el momento. Entonces, normalmente en este caso, ¿qué se hace? Vamos, lo que hay que hacer es crear un ambiente específico de Julia en el cual esté habilitado en los test items. Bueno, como es una forma de probar, eh, hagámoslo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para crear un ambiente de Julia? Entonces, para eso, si tenemos, por ejemplo, cualquier consola de Julia, o ya tenemos acá una REPL, hacemos corchete cuadrado es este, nos lleva al modo del paquete. Entonces, uno puede decir, a ver, veamos en dónde estamos. SSA. Bien, vamos a cambiar. Y para mostrarles otra cosa más, hay otro modo que es con apretando punto y coma, shell, punto y coma es esto, y podemos hacer change directory y series y pruebas automatizadas. Bien, entonces ahora si hacemos pwd, estamos en lugar, y acá vamos a hacer activate punto. Fíjense que cambió, acá cambió de B10 a pruebas automatizadas, es la carpeta en la que está. Entonces, Julián maneja los ambientes como, digamos, dentro de carpetas. Entonces, y ahora lo que vamos a hacer es add test items. Vamos a agregar el paquete de test items a este ambiente. A ver. Y listo. Entonces, ahora tenemos test items en el paquete. Pero ¿qué va a pasar? Si yo ejecuto, y fíjense que se creó. Se creó este archivo, project.toml, y nos dice que las dependencias es este test items. Eso es como nos garantiza. Después podemos subir al repositorio, digamos, este project y nos va a decir, bueno, cuáles son los paquetes de los cuales dependen. Bien, pero ¿qué pasa si yo vuelvo a ejecutar esto así? Va a pasar el mismo programa. Dice, no existe test item. Entonces, si venimos acá, metemos esto. Si ahora vengo así, sigue sin existir, dice no existe test items, por favor agregalo. Y lo que hay que hacer es decirle
project, uno le puede decir cuál es la dirección del proyecto que uno quiere usar. Y en este caso va a ser y series pruebas automatizadas. Ahí. Listo. Fíjense, esta vez no se quejó. Y digamos, este proyecto es simplemente pasarle el path de donde está. Entonces yo podría hacer cambiar el path y ejecutar Julia pruebas. Debería quejarse y fallar. Bien, pero si yo ahora digo Julia, ejecutemos con el project y normalmente se le pone el punto es la posición en la que uno está. Funciona. Bien, entonces veamos. Fíjense igual que, ¿qué pasó? En esta información de test items decía que para ejecutarlo había que hacerlo de otra manera. Dice using test item runner hay que, bueno, hacer estas cosas. Entonces, test item runner run packages tests. Entonces, dice, fíjense, dice put the following code into the package test run tests. Ese es como el estándar. Entonces, completemos con el estándar de Julia. Entonces dice, bueno, tenemos acá, tenemos una carpeta que se llame test en singular o en plural. Test. Bien. Y acá creemos un archivo que se llama runtest.jl. Y runtest en plural. Y copiamos esto. Runtest. Pegamos esto. Rename. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Movamos el archivo de pruebas adentro de tests. Para que estén los tests en ese código. Digamos. Y algo interesante es que como cualquier carpeta puede tener su proyecto, lo mejor es tener, digamos, a veces las dependencias que uno tiene para ejecutar tests son diferentes a las dependencias que uno tiene para ejecutar, digamos, el proyecto en sí. Entonces, como recomendación suelen decir de tener, digamos, como el nuevo estándar es poner el proyecto, tener un PyProject toml para test y otro para lo otro. Digamos, para la librería en sí o, digamos, si no es una librería, es el código que vamos a ejecutar. Entonces, ponemos acá Julia Project y vamos a hacer test es test runtest.jl. Ejecuto y no parece haber hecho nada. Porque seguramente me olvidé de guardar. Y ahora, si probamos esto, nuevamente, ahora tiro otro error. Ah, falta esto, test item runner. Entonces, volvamos acá. Eliminemos esta consola porque podemos ver cuál es el paquete en el que está, en el ambiente, que es pruebas automatizadas. Pero no queremos ese ambiente, sino queremos, como lo movimos a otro ambiente, vámonos desde cero. Entonces, ejecutemos esto. No, vamos a hacer Julia Project y vamos a iniciar una consola de Julia automáticamente. Y si abrimos esto, ya nos dice que estamos en el test. Entonces podemos hacer add test item runner.
funcionando. Excelente. Entonces, esto funcionó. Y por ejemplo, hacemos using test item runner. Ahora podemos hacer run package tests. A ver. ¿Y ahora por qué falló? Interpolación, not defined. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Está pasando que en pruebas, cuando este include interpolación, dice, che, fíjate que este archivo no existe. ¿Por qué? Cambio de path. Entonces, vamos un poco para arriba, así, tiqui, tiqui, tiqui. Vamos un nivel para arriba y probemos de vuelta. Esto falló seguramente porque hay que reejecutar la consola. Entonces, abrimos. Uy. Ahora se me deja abrir otra terminal. Y vamos, cambiamos. Pruebas automatizadas. Y acá hacemos Julia Project los tests. Si hacemos shell wd, dice pruebas automatizadas. Y... Ah, no, pero ya no hace falta, entonces hagamos así. Project test run tests. Bien, ahora falló por otra cosa. Test run tests. Dice, no existe. Test pruebas. Sé que no está funcionando. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Interpolación debería estar acá. Hagamos la prueba de ejecutarlo directamente en este contexto. Veamos. Julia. Y seguramente lo que está pasando es que esto de ir para arriba no le está gustando porque el contexto no es el correcto. Entonces, si ejecutamos esto, ¿falla o no falla? Bien, nos tira lo mismo. No existe este archivo. Interpolación. Porque estamos en otra carpeta. Pero, ahora, veamos cómo en Julia, vamos a poner file, 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 path. Poco. Esto. At dir, puede ser. Uh, uh, uh. Entonces, veamos esto.
Lo que deberíamos hacer es, veamos esto, vamos a hacer print line, y vamos a hacer to dir print line arroba file, y veamos qué pasa en este caso. Error, Mac expansion, bueno, hay algo relacionado con que no puede incluir estos tests. Entonces, momentáneamente vamos a poner esto test. No, podrá. Eh, hmm, vamos a investigar después. Test set. Test. Y ahora sí podemos include. Nuevamente el run test se incluye el archivo de todos los archivos de test que queremos ejecutar. Entonces si hacemos así, println load error, ¿dónde está? Pruebas, print, perfecto, falló, evaluated 0, esperado 0. Entonces, interpolación coincide en puntos, test summary, y después el otro, probar interpolación. Bien, falló. Bien, entonces por ahora vamos a trabajar con esto. Seguiremos después viendo a ver cuál era el problema. Bien, bueno, por ahora, para mostrar, bueno, qué fueron las cosas que hicimos, fue configurar el código de digamos, las configuraciones de Visual Studio Code para poder debuguear el código, cualquier programa. Después configuramos, bueno, el tema de los tests, organizamos un poco mejor lo que sería como el proyecto, separamos el código de los tests en un lugar, después tenemos esto, bueno, la interpolación por otro lado, y después tenemos el main para poder hacer como la ejecución principal de lo que querramos hacer. Bueno, buenísimo, espero que hayan aprendido algo de acá y estamos hablando. Chao, gracias.